Mi abuelo entró a un portal en Veracruz y viajó 40 años al futuro. Hola, primero que nada, buen día, Pepe. Me encantaría contarte una historia de mi familia que ocurrió en un pueblo de Veracruz. Para comenzar, te pongo en contexto. No sé cuánto crean en los viajes al pasado o al futuro, pero creo que todo esto tiene algo que ver con los viajes del tiempo. Mi abuelo se dedicaba al campo junto con su amigo. Hace tiempo cerca de su rancho había una cueva que le decían Cueva del Tigre o Cueva del Diablo. La llamaban Cueva del Tigre porque decían que en una ocasión se divisó a un tigre por ahí, y Cueva del Diablo porque en algunas temporadas se decía que el diablo se hacía presente en la cueva y se le veía sentado en su interior. En aquel entonces la cueva no era profunda, era solo un desgarro en la tierra. Todo hasta este punto era normal para mi abuelo, pero la situación cambió cuando su amigo rasgó la cueva con una pala y se encontró con unas escaleras que conducían hacia el interior de la tierra. Conforme avanzabas el camino se iba reduciendo hasta el punto donde nada más cabía un cuerpo en el espacio, por lo que el amigo de mi abuelo decidió traerlo para informarle sobre su descubrimiento. Su amigo le sugirió que entraran, pero mi abuelo insistió que no lo hicieran. Así que esa tarde regresaron juntos a casa, al pueblo donde vivían. Para este punto de la historia, es importante mencionar que el pueblo estaba a media hora caminando de la cueva, ya que esa era la única forma de llegar. Al día siguiente, como todos los días, se levantaron a las 4 de la mañana para ir al rancho donde trabajaban. Mientras mi abuelo se dirigía hacia su lugar de trabajo, su amigo, lleno de curiosidad, decidió adentrarse en la cueva sin miedo alguno, ya que les quedaba de pasada. Después de algunos minutos, mi abuelo notó que su amigo no estaba y recordó la cueva, así que decidió ir a buscarlo. En su lugar, solo encontró un pico, una herramienta similar a una pala, muy útil para rasgar o trabajar en las siembras, y ese pico era de su amigo. Al ver esto, supo que su amigo se había metido en la cueva. Gritó su nombre, pero nunca obtuvo respuesta. Al rasgar el suelo, se sorprendió al descubrir que la cueva solo llegaba a unos 7 escalones debajo de la superficie, y ahí terminaba, no había más forma de descender. En ese momento pensó que quizá la cueva se había derrumbado y su amigo se había quedado atrapado adentro. Después de eso, se fue al pueblo a pedir ayuda a la comunidad y a la familia de su amigo. A pesar de todos los esfuerzos, nunca se supo de él, e incluso llegaron a pensar que quizá había decidido irse de casa por problemas familiares. Esto ocurrió en los años 80, cuando mi abuelo y su amigo tenían alrededor de 30 años. Después de esa tragedia, mi abuelo continuó con su vida, pero siempre recordaba a su viejo amigo. De hecho, nos contaba historias sobre él cuando éramos niños, y a veces lloraba y recordaba a su amigo. Hasta ahí quedó la historia, o al menos eso pensábamos nosotros. Recuerdo bien lo que sucedió después, y por eso puedo profundizar en la historia. En el 2016, para entonces, mi abuelo ya tenía 66 años. Recuerdo muy bien el día, era un 15 de marzo. Ese día la gente del pueblo, asustada, dijo que unos hombres del rancho pasaron cerca de la cueva que aún existe, y aunque ya está cubierta de tierra y casi no se ve, habían encontrado a un viejito sentado en un árbol, y el anciano estaba muy hambriento. Lo llevaron a la comandancia del pueblo para tomar sus datos y dar con sus familiares. La sorpresa fue cuando dio su nombre, sus apellidos, y todo concordaba con el amigo de mi abuelo que había desaparecido hacía mucho tiempo en ese rancho. Para ese entonces, sus dos hijos estaban presentes, ya que su esposa había fallecido poco antes. Los hijos del señor reconocieron al viejito y aclararon que sí era su padre. Uno de esos jóvenes fue a casa de mi abuelo. Ese día estábamos todos en familia almorzando. Eran como las 2 de la tarde y yo aún lo recuerdo. Llegó ese muchacho todo pálido y con los ojos llorosos. Se dirigió a mi abuelo frente a todos nosotros y le dijo: Señor, sé que no me va a creer, pero si es así, venga conmigo por favor y con calma. Entonces mi madre, mis tías, mi abuela y yo lo acompañamos, sin saber a dónde íbamos. Llegamos a la comandancia, pero solo pasaron mi abuelo y el muchacho. Después, mi abuelo salió con nosotros llorando y diciendo: sabía que regresaría algún día. Cuando él nos contó todo no le creíamos, pero después de ver al Señor todos nos sorprendimos. La gente del pueblo se amontonó en la casa del señor, y lo que nos platicó el amigo de mi abuelo nos dejó impactados. Él contó lo siguiente: entré a esa cueva para averiguar si había oro o si era una pirámide.
La curiosidad me ganó, ya que esa noche no pude dormir. Cuando me metí, bajé lo más profundo que pude. Eran escaleras en forma circular. Cuando llegué abajo, había mucha agua, y mientras más bajaba vi peces grandes y muy brillantes. Eran muy bonitos. Había otros de colores y una puerta, así que me metí ahí. Encontré más animales, entre ellos un tigre y otros que parecían gatos con garras grandes. Había mucha vegetación como un nuevo paisaje y había luz solar. Quise ir a buscarte, le dijo a mi abuelo, para que todo el pueblo pudiera ver lo que había ahí abajo. En cuanto subí, según mi percepción del tiempo ahí, solo pasé como una hora observando todo. Después subí y al encontrar la salida, estaba del otro lado de la montaña. Mi sorpresa fue que mi piel había envejecido sin darme cuenta. Solo miré mis manos y ya tenía arrugas. No sé qué me pasó, pero solo quería llegar a casa a ver a mis hijos. Me cansé y solo llegué a la entrada de la cueva que ya estaba cerrada. Me senté junto a un árbol para que alguien me ayudara a regresar al pueblo y así llegué hasta aquí. Pero de algo estoy seguro, eso no fue un sueño. Espero que nadie entre nuevamente. Aún confundido por todo, después llegaron todos sus familiares y fue un caos. Había demasiada gente. Para ese entonces yo ya tenía 13 años. Hoy en 2024 tengo 21. El señor falleció en 2019. Durante ese tiempo, mi abuelo recuperó toda su felicidad y él sigue vivo, contando toda la historia a quien se la pregunte con respeto. Un año después de eso, me mudé con mis papás a Ciudad de México por problemas económicos, pero ahora todo está bien. Por si se lo preguntan, algunos periodistas han ido a entrevistar a mi abuelo, ya que la historia se volvió muy viral en todos los pueblos cercanos. No revelaré los nombres por respeto y privacidad hacia ellos, ya que los hijos aún siguen devastados por la pérdida del tiempo con su papá y el fallecimiento de su padre. A todo esto, pasaron 36 años para que él saliera de esa cueva, aunque para él solo fue cerca de una hora. El tigre que habían visto, que fue por lo que apodaron a la cueva del tigre, era el mismo que el señor vio en la cueva.